Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy con el capítulo 5, que es infraestructura de red. Infraestructura de la red. Sí, entonces vamos a avanzar con este. Posiblemente no lo terminemos, pero va a quedar solamente una última partecita que cubriríamos el próximo lunes. Bueno, algunas cosas que vamos a revisar sobre el repaso de fundamentos de redes, entonces no me voy a detener mucho ahí. Van a darse cuenta, de hecho, voy a preguntarles, voy a pedirles que me recuerden qué vimos en esa parte. Son cuestiones básicas, entonces vamos a ver los objetivos que vamos a cubrir. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces vamos a ver dentro de los primeros objetivos que tienen que ver con el tema, con el subtema 1, que es cómo se habilita la comunicación, cómo los dispositivos de red, es decir, los dispositivos intermedios, hacen posible la comunicación de red, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Entonces son aspectos que ya revisamos en fundamentos de redes. Entonces, básicamente vamos a recordar y tal vez algo más, o precisar algunos conceptos que estén como perdidos por ahí. Y en el tema 2 vamos a revisar la infraestructura de seguridad. Nos metemos ahí dispositivos de red especializados en la seguridad de la red como tal, para revisar de qué manera van a contribuir para que la red sea más segura. Sí, y cerraríamos, que es la parte que tal vez veamos el lunes, que también es algo que ya, o buena parte ya está revisada también, y solamente vamos a agregar algo nuevo en términos de representación, unas cosas que no hemos visto en términos de cómo se representa en la red, o cómo se representa cuando representamos la red. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, esto ya para ustedes ya es lo que vimos en fundamento de redes. Dispositivos finales, pues ya sabemos que es cualquier dispositivo que tocamos, que usamos para conectarnos a internet, ¿sí? Y los dispositivos intermedios, pues cualquier dispositivo que no tocamos prácticamente, pero que nos sirve para conectarnos o que nos ayuda a que los paquetitos se muevan entre las redes, ¿no? Eso es lo que debemos tener presente, y aquí nos ponen los ejemplos de dispositivos intermedios y dispositivos intermedios y dispositivos finales, ¿cierto? De aquí, de los que no tocamos mucho, pues sería el router inalámbrico y el firewall, los firewalls y los switches multicapa. Pero estos siguen siendo equipos intermedios, ¿no? Si tienen dudas, me comentan. Bueno, respecto a los dispositivos de intermedios, o sea, y hablando específicamente de los routers, hay elementos clave que hay que recordar, confirmar. Primero las funciones, ¿no? Función de los routers, pues principalmente nos va a ayudar a determinar la ruta que deben de seguir los paquetes para llegar a su destino, ¿no? En una internet como esta que nos ponen aquí como ejemplo, pues aquí tenemos a los routers y están tomando decisiones para que los paquetitos puedan llegar a su destino. Esa es una de sus funciones principales.
¿sí? Pues aquí nos señalan dos, la determinación de rutas y el reenvío. Obviamente van ligadas, ¿no? Una vez que se determina la ruta que debe seguir, pues el paquete se reenvía. Es decir, el reenvío tiene que ver con colocar el paquetito sobre la interfase correcta para que este paquete pueda continuar su camino. ¿De acuerdo? ¿Y dónde busca el router las rutas? Pues en la tabla de enrutamiento. Esa es la base de datos clave que usan todos los routers. Cualquier router, independientemente del tamaño, va a buscar la ruta que puede seguir un paquete en la tabla de enrutamiento, ¿sí? Y esa tabla de enrutamiento pues se crea automáticamente, se va creando, tiene un crecimiento dinámico y se mantiene en la memoria. No se guarda en ningún lado, se crea, se genera, se mantiene en la memoria RAM. ¿Sí? ¿Qué otras cosas necesitamos saber del router? Que los tipos de rutas son, si las abreviamos en dos, son rutas conectadas, que tienen que ver con cualquier cable que llega al router. Por cada cable que llega al router tenemos una ruta conectada. Y las otras rutas son aquellas que no tienen, que se aprenden, que las conoce el router, pero que no tienen que ver con un cable directamente conectado. ¿Por qué? Porque se aprenden gracias al intercambio de información con los demás routers que existen en la red. Esas son las rutas remotas, ¿sí? Y se aprenden gracias a que en la red están funcionando protocolos de enrutamiento dinámico, o bien a través de rutas estáticas, o la combinación de ambas, ¿sí? Es común que en una red haya rutas estáticas y haya rutas dinámicas. ¿Sale? ¿Qué otro elemento también debemos tener presente? Bueno, algo que vimos en redes es que desde el punto de vista de las redes locales, los equipos finales tienen definida una puerta de enlace para que se configura una puerta de enlace, que es el router que conecta con esa red local, para que pueda haber comunicación remota, ¿sí? Y en los routers también es posible también tener una puerta de enlace, ahí se le conoce como de último recurso, y se configura gracias a que se establece una ruta por default, ¿sí? Esa ruta por default, de hecho, viene desde acá, es decir, se define cuando configuramos una puerta de enlace en los equipos finales, pues en ese momento se crea una ruta por default en los equipos finales, cosa que no sucede obviamente en los routers. En los routers generamos las rutas, generamos la ruta por default, y eso da lugar a que pasemos información del equipo que va a ser la puerta de enlace, que en ese caso el término que se maneja es puerta de último recurso. ¿De acuerdo? Bueno, lo demás pues es el proceso de encapsulación. Esto lo voy a saltar. Igual es el proceso que se sigue para poder mandar los paquetitos hacia el medio físico. Recuerden cómo es el proceso en los equipos finales, siempre se recorren las 7 capas. De arriba a abajo si es una transmisión, de abajo a arriba si es una recepción del paquete, ¿sí? Eso es en los equipos finales. En los equipos intermedios, generalmente, particularmente en los routers, pues los routers funcionan en la capa 3, de tal manera que cuando un paquete pasa por un router, recorre solamente las 3 primeras capas, ¿no? Capa física, capa de enlace de datos y la capa de red. Y de ahí vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de los paquetes tienen como destino pues un equipo final. Por eso el ejemplo acá de cómo se
cómo se lleva a cabo el proceso de encapsulación, desencapsulación, encapsulación, desencapsulación, encapsulación, etc. Hasta ya llegar al equipo final, donde se da la desencapsulación completa. ¿De acuerdo? Bueno, y bueno, aquí está un ejemplo de cómo se lleva a cabo el proceso, cómo lleva a cabo el proceso de determinación y reenvío de paquetes en un router, ¿sí? Encontrando pues encontrando o identificando redes directamente conectadas y redes remotas, ¿sí? Y cuando también no hay una ruta hacia un destino al que van los paquetes. ¿Qué pasa cuando no hay un destino? Aquí está la última decisión que puede suceder. Si no hay una puerta de enlace de último recurso disponible, entonces, si no hay, pues el paquete se tira, ¿sí? Eso no puede estar rondando en la red si no hay, si ya un router determinó que no hay una ruta disponible para ese paquete, para la red a la que va ese paquete, pues se tira el paquete. ¿Sale? Bueno, y bueno, se siguen detallando aquí conceptos. Esos conceptos van ligados al proceso de enrutamiento, que tenemos interfaces de rutas locales que tienen que ver con las redes directamente conectadas. Vamos a encontrar rutas estáticas cuando no se hace uso de un protocolo de enrutamiento por alguna razón, pero se quiere llegar a una red remota. Entonces una opción, una alternativa es crear una ruta estática para la red remota a la que se quiere llegar, ¿sí? Y la otra alternativa es configurar un protocolo de enrutamiento que va a ir aprendiendo de manera automática las redes que hay en la red, gracias a que se le proporciona cierta información básica. Y aquí nos ponen unos ejemplos de unos protocolos, ¿no? Entonces, los que vemos aquí pues son los que vienen en el material y nos quedaríamos con esos, ¿no? Si no viene otro protocolo en el material, nos quedamos con los que nos menciona aquí, IGRP y OSPF, pero hay más. Y también es importante comentarles que lo que vamos a estar viendo, la mayor parte van a ser conceptos. ¿Por qué? Porque en este curso se asume que ciertos conceptos, ciertos elementos ya deben de tenerse presentes, cuando menos a nivel de concepto, y por eso es que también se repasan solamente los conceptos, ¿no? Sí, lo ideal es tener la práctica, pero si no está, con los conceptos es más o menos suficiente. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los dispositivos, de aquí, pues tomamos los conceptos de hub, bridge y LAN switch, los switches LAN. Recuerden que nosotros trabajamos con los switches en el curso de fundamentos de redes, y importante también es mencionarles que los hubs y los bridges pues solamente quedan como concepto porque pues ya no se usan. Sí, ¿qué otra cosa? Esto también lo vimos en fundamentos de redes, la operación de los switches. Es decir, ¿cómo aprenden? De aquí que nos llevaríamos. ¿Cómo aprenden los switches? ¿O qué aprenden y cómo aprenden? ¿Qué aprenden? Direcciones MAC. ¿Cómo las aprenden? Gracias a que leen la dirección MAC origen de cada trama que llega al switch, ¿sí? Y la guardan en su tabla de MAC. Si no la tienen en su tabla de MAC, la registran. Si ya la tienen,
ya no la registran, simplemente actualizan su información respecto al tiempo en que se ha llegado, o en caso de que cambie de puerto esa Mac, pues se modifica ese dato, ¿no? Porque puede ser que tenga una máquina conectada en un puerto, pero si después se mueve a otro puerto, entonces esa información debe de actualizarse. ¿Para qué? Para que se tenga la información correcta de por qué puerto está conectada cada máquina. Y luego, la dirección MAC destino la utiliza el switch para poder reenviar una trama, ¿no? Eso tiene que ver con que cuando llega una trama al switch, la lee la dirección MAC destino para determinar por qué puerto la va a reenviar. ¿Y cómo sabe por qué puerto la va a reenviar? Consultando la tabla de MAC, ¿sí? Ahí busca si ya está registrada una dirección MAC destino. Si está, lo que hace es tomar el número de puerto y por ahí reenvía la trama que acaba de llegar. Si no encuentra la dirección MAC en la tabla de destino, lo que va a hacer, perdón, en la tabla de MAC, lo que va a hacer es reenviarla por todos los puertos, ¿sí? Entonces, la dirección MAC se usa para buscarse en la tabla de MAC a fin de poder reenviarla por el puerto correcto. Y la dirección MAC origen se usa para guardarla en la tabla de MAC en el caso de que esta no exista aún, ¿sale? Bueno, ahora bien, aspectos nuevos, fundamentos de redes, no vimos VLANs. VLANs corresponde al segundo curso de Cisco, de enrutamiento y switching. En términos conceptuales, se refiere a que nosotros vimos cómo un segmento físico de red equivale o se relaciona directamente con una red IP, como en este ejemplo, ¿sí? Cuando metemos el concepto de VLANs, lo que se agrega o el cambio que se da aquí es que en un segmento físico, fíjense, este es un segmento físico, solamente hay un cable que llega al router, entonces por el concepto que traíamos de fundamentos de redes, aquí tendríamos una red. De hecho, hay una red, esta sería una red física, pero desde el punto de vista de VLANs, en una red física yo puedo tener más de una VLAN, y eso es para propósitos de organización de la red y también para incluir un aspecto básico de seguridad. Por eso es también que nos los ponen acá como un elemento importante a saber, ¿sí? Entonces, en una red física yo puedo agrupar, digamos, lógicamente mis dispositivos a fin de separarlos por alguna situación. Un ejemplo de cómo separarlos es por función. De hecho, aquí nos están poniendo ese ejemplo, por función, es decir, por el uso que se le da a los equipos. Aquí nos ponen el ejemplo de que es el grupo de equipos que pertenecen al departamento de tecnología. Tenemos otro grupo de equipos que pertenece al grupo al departamento de recursos humanos, y otro grupo de equipos que pertenece al departamento de ventas. Entonces, si yo quiero identificar mis equipos de esta manera, lo que hago es crear VLANs. Todas las VLANs son agrupaciones lógicas de los equipos, ¿sí? De entrada. Y por cada VLAN que creamos, se crea un dominio de broadcast. Esto también es importante. Cuando mi red local es grande, se recomienda que la separe, la recomendación alta es que se separen VLANs a fin de que el tráfico el tráfico que se genera ahí sea menor cuando se da entre VLANs. ¿Por qué? Porque cualquier mensaje de tipo broadcast solamente va a ser alcanzado en el grupo donde se genere el broadcast, ¿sí? Esto ayuda a mejorar el desempeño de la red. Sí, adelante, Alberto. Profe, ¿y cómo los podemos agrupar?
Bueno, ahorita nos vamos a quedar con el concepto, porque les decía que esto corresponde a un segundo curso. Te respondería que es cómo los agrupamos configurando. Eso se hace en el switch de entrada, ¿sí? En el switch definimos, ¿qué es lo que definimos? Acuérdense que en el switch pues, tenemos puertos, ¿sale? Cada puerto del switch, en cada puerto de switch definimos a qué VLAN corresponde, y esa sería la parte de configuración. Por ejemplo, diríamos en el puerto, por decirlo así, los puertos del 1 al 5 los vas a dejar en la VLAN 2, ¿sí? Los puertos del 6 al 10 los dejas en la VLAN 3, los puertos del 11 al 15 los dejas en la VLAN 4, ¿sí? Y de esa manera, ¿qué estás haciendo? Ya estás agrupando, ya estás separando, de tal suerte que si solamente trabajas a nivel de switch, vas a tener las máquinas físicamente, digamos, con cables llegando al switch, pero ya lógicamente ya no van a poderse intercomunicar entre esas máquinas si no existe el router o si no configuras el router para que soporte VLANs, ¿sí? Entonces, es la manera como se agrupa, configurando en el switch central, es la primera parte, digamos, de configuración es hacer la agrupación en los switches. Y la siguiente parte es en el router. En el router se lleva a cabo la configuración para que se pueda ser posible el enrutamiento, es decir, para que pueda haber comunicación entre VLANs. ¿Sí? Ese sería el papel del router en el soporte de VLANs. ¿Sí? Por cada VLAN que yo quiero que se comunique con otra, tengo que incluir configuración específica en el router para decirle, estas VLANs se pueden comunicar. ¿Sí? En conclusión, una VLAN que no doy de alta, digamos, en el router, queda, digamos, incomunicada, o sea, queda solamente como grupo para comunicarse localmente, pero no es capaz de comunicarse, es decir, los equipos que están ahí no se van a poder comunicar con las otras VLANs, precisamente porque no se incluyó enrutamiento. ¿Sale? Sí, profe. Vale. Bueno, otro aspecto que también, todo esto, algunos les voy marcando ahí como otro elemento que también pertenece al curso 2, ¿ya? O sea, VLANs es curso 2, STP es curso 2. VLANs tiene que ver con protocolo, STP tiene que ver con otro protocolo, aquí específicamente es STP, y básicamente STP tiene que ver con esto. Bueno, es más, esta parte, para que no la veamos aquí nada más en la gráfica, cuando menos que lo veamos desde el punto de vista de cables, voy a irme al Packet Tracer para que se los explique. Si físicamente es esto, tendremos algo como lo que está viéndose aquí en la figura. Pero, lógicamente, ahorita les lo voy a mostrar aquí en el Packet Tracer. La función que hace STP. Bueno, vemos ahí que dice ahí, en términos de concepto, dice, STP ¿qué hace? Asegura que exista una ruta lógica entre cualquier par de destinos, ¿no? Entre todos los destinos, se refiere entre cualquier par de equipos. De tal manera que va a evitar los ciclos. ¿Sí? ¿Cómo? Dice, usando estratégicamente puertos en estado de bloqueo, y es la parte que vamos a ver ahorita. ¿Y cómo le hace? Bueno, gracias a tramas especiales que se llaman como BPDUs, que sirven para evitar los ciclos. Entonces, vamos a ver cuál es un ciclo que es pues una vuelta, ¿no? Una vuelta completa, digamos. Y si se pudo dar una vuelta, se pueden dar dos vueltas, y si pudieron dar dos vueltas, se pueden dar muchas vueltas. Pero eso
en términos de redes afecta, es decir, desde el punto de vista físico solamente. STP lleva lo que se conoce o ayuda a controlar lo que se conoce como redundancia de red. Pero ayuda a controlar, porque si no se controla, entonces esa redundancia no sirve. Entonces, fíjense qué está pasando ahí. Vamos a ver. Me equivoqué por ahí, creo. Voy a cambiar aquí estos cables. Ahí está. No voy a hacer más que poner los cables, pero algo va a pasar. Al final, sin que le haya movido nada. ¿Sí? Bueno, STP es un protocolo que lo que hace es asegurar esto que menciona acá, se asegura que haya una simple ruta entre cualquier par de destinos, ¿no? ¿Qué quiere decir que haya una simple ruta? Voy a esperar a que termine que queden en verde los cablecitos o las conexiones más propiamente. ¿Sí? Y fíjense, vamos a ver la definición. La definición primera, se asegura que haya una sola ruta, se refiere, es una ruta de capa 2, entre todos los destinos. Es decir, ¿cuántas maneras hay de llegar? Ay, perdón, voy a poner acá el packet. Check-in. La pregunta es, a ver qué me dice. ¿Cuántas rutas hay? Checando los puntos verdes para llegar de la PC0 a la PC2. ¿Cuántas rutas lógicas hay? 2. ¿Hay 2? Bueno, podría haber 2, ¿no? La ruta real que aseguras, dice que STP aseguras que haya solamente una. ¿Sí? Y si tomamos en cuenta solamente los puntos verdes, entonces la ruta que para llegar a PC2 es PC0, switch 1, switch 0 y PC2, ¿no? Sin especificar los puertos. ¿De acuerdo? ¿Por qué solamente es esta ruta? Porque si le diera para acá, esta sería la segunda ruta, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo un punto naranja, ya no es verde, ¿sí? Entonces, esto que está haciendo aquí este switch es lo que asegura que se cumpla STP, ¿sí? No es posible pasar por un punto que esté naranja. Entonces, esta naranjita tiene que ver con el segundo punto que dice, evita ciclos usando puertos estratégicamente colocados en estado de bloqueo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace STP. De hecho, estos switches, si checaron, no hice nada. Realmente, bueno, no les mostré cuando estaba poniendo los switches, pero no, simplemente los coloqué y los conecté. No hice más. ¿Por qué? Porque estos switches ya vienen con STP soportado para llevar a cabo su función. Entonces, básicamente, conecto los cables y en ese momento STP entra en función. O sea, empieza a checar estas condiciones, ¿sí?
Y le voy a explicar lo otro que tampoco lo vamos a ver, sino simplemente así como, no lo vamos a ver, digamos, internamente, sino solamente explicado con el comportamiento de los cables. De hecho, en fundamentos de redes comentaban ustedes, es que ya mis cables están en verde, ¿no? ¿Sí? Y es lo que buscamos, pero este cable no quedó en verde, quedó en verde y naranja, pero es por la misma función que llevan a cabo los switches. Y entonces, si yo desconecto, voy a desconectar este cable y lo vuelvo a conectar, fíjense qué es lo que sucede. Alguien, chequen y me dicen ahorita que conecto, desconecto y conecto. Traten de ver qué es lo que sucede. ¿Que no hay ninguna ruta para llegar a la PC2? Ok, hasta ahorita no hay ninguna, ¿verdad? Ahorita ya la Sí, hay, ¿no? Solo sí. una. Pero solamente hay paso de la PC0 a la PC. Bueno, ahorita ya se encendió la otra, ¿sí? Pero bueno, a lo que iba era primero a checar qué estaba pasando con los cables. ¿Se dieron cuenta qué pasó? Cuando desconecté y conecté. Cuando desconecté y luego conecté, ¿qué empezó a pasar? ¿Alguien se dio cuenta? ¿De los puntos naranjas? Primero los puntos naranja. ¿Alguien se dio cuenta de algo más? Alguien que sea más así como que muy minucioso en ver. No sé si he alcanzado a ver, pues, que ustedes hayan podido ver, pero posiblemente sí. Sí, sigue dándose esa parte, pero ahorita ya están en verde. Hay algo más que sucede cuando están en naranja y luego, si ustedes lo hacen, si hacen este ejercicio, van a darse cuenta que no solamente se quedan en naranja, sino que se quedan parpadeando en naranja, ¿sí? Entonces, ese parpadeo no es un simple parpadeo, se refiere a que los equipos están intercambiando esto que viene acá, este último punto, ¿sí? Es decir, lo primero que hacen los switches es empezar a intercambiar estas tramas. Estas son tramas especiales de switch, de ahí viene el nombre las siglas, es B de bridge, protocolo, data, unidades, es decir, unidades de datos de protocolo de puente, ¿sí? Solamente entre ellos intercambian, o más bien entre ellos se entienden. ¿Por qué? Porque el switch generalmente pues, no vas a ver, de entrada no vas a ver si tiene conectado un switch o una máquina. Se empieza a dar cuenta cuando el otro equipo le contesta. O sea, cada switch empieza a mandar BPDUs por cada puerto conectado, ¿sí? Y si del otro lado hay un switch, ese switch también le contesta con otra BPDU, ¿sí? Si se trata de una máquina, como la máquina no es un switch, pues no le contesta, ¿sí? Y de esa manera, el switch también se da cuenta que por ahí no tiene un switch y por lo tanto ya no va a seguir mandando BPDUs, simplemente establece el enlace con esa máquina, ¿de acuerdo? Entonces intercambia BPDUs entre cada switch con el que está conectado directamente, ¿sí? Y hace otras cosillas por ahí que no vamos a checar, pero lo importante de esto es que al final la intención de ese intercambio de BPDUs es ponerse de acuerdo en qué cable van a poner un puerto que va a quedar bloqueado, como este. Entonces, esto que quedó así fue por un acuerdo que hicieron. Los switches se pusieron a platicar y dijeron, ¿sabes qué? Pues, a este camarada lo vamos a poner en naranja.
Y el naranja, el naranja que queda ya fijo ahí, por un buen rato, hasta que algo pase, indica que es un puerto bloqueado. Sí, de hecho, ahorita si entro, a ver si no me dice, voy a entrar al switch, para que vean. Y le voy a dar un show spanning tree. ¿Sí? Y aquí está, miren. El puerto 24 dice que está BLK, es su estado. Está bloqueado, es el puerto 24. ¿Sí? Entonces, por un puerto bloqueado no puede pasar tráfico de usuarios, es un tráfico de una computadora, de cualquier equipo final. ¿De acuerdo? Por ahí puede pasar, sí puede pasar tráfico, sí, pero solamente de switch, para que pueda checar cómo está el estado entre switches. Pero no puede pasar el tráfico que venga de aquí, de esta máquina, y que vaya a esta otra máquina. ¿Sí? Ni el tráfico que vaya de esta máquina a esta otra máquina, y que le quisiera dar de este lado. ¿Sí? Por eso es la razón de que aquí, ahorita como ya quedó, se cumple de que hay solamente un camino entre cualquier par de equipos, un solo camino, y es lo que va a asegurar STP. Entonces, de aquí a acá solamente está este camino disponible, de esta máquina a esta máquina solamente está este camino disponible, de esta máquina, de la PC1 a la PC0 o viceversa, solamente está este camino disponible, aunque vean que es un poco como de vuelta, ese es el camino disponible que hay, ¿sí? Así lo determinó, ¿quién? STP, ¿de acuerdo? Pero esta es una red redundante. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de estos cables se daña o uno de estos puertos se daña, la comunicación se va a mantener, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando STP se da cuenta que algo ya no está funcionando, pues empiezan a intercambiar nuevamente. Pero chequen, voy a quitar un cable, o sea, se tronó un cable por alguna razón, fíjense qué va a pasar, pongan atención. Voy a tirar un cable y vean qué pasa. Vamos a esperar obviamente unos segundos. ¿Por qué? Porque se ponen a platicar los switches, empiezan a intercambiar tramas. Es obviamente ese tiempo que se da para intercambiar información acerca de que cambió el estado de la topología. Es un tiempo en el que algunos equipos no van a tener comunicación, ¿sí? Pero pasa, una vez que ya se ponen de acuerdo, ya la comunicación se mantiene. ¿Qué pasó? Ahora, Que ya hay una ruta de PC0 a PC1 directo. exacto. O bueno, pasando a Switch 1 y a Switch 2. Es decir, se mantiene lo que dice el punto, el primer punto, ¿sale? Se alteró la topología, pero, es decir, falló un cable, ya no existe ese cable, pero como teníamos una red redundante, entonces los switches automáticamente se pusieron de acuerdo. Obviamente pasó un tiempo, ¿sí? Pero ya resolvieron esa situación, es decir, ya la red, después de una pequeña espera, ya resolvieron que hay otro camino que estaba allí al pendiente y ya se activó. Ahorita ya sigue habiendo un camino entre cualquier par de equipos, ¿sale? Entonces, la red sigue funcionando gracias a qué? A que era una red redundante. Entonces, que queramos una red redundante, ¿sí? Que tiene que ver con estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que ya, bueno, ya está resuelto esto,
De aquí a mañana, pues ya se arregla el cable o lo que haya pasado aquí. Se vuelve a poner el cable. Ay, estoy poniendo. ¿Sí? Y fíjense qué pasó. Otra vez, como se modifica la topología, otra vez los equipos empiezan a intercambiar información. ¿Sale? Y bueno, entonces es lo que hace STP. Entonces, obviamente la red puede ser un poquito más compleja. Yo estoy poniendo aquí la red más sencilla en términos de red redundante. Pues a medida que la red es más compleja, pues el proceso que hace STP va a ser el mismo, se usa el mismo tiempo, puede haber más equipos, puede haber muchas vías, pero siempre va a asegurar el switch, van a asegurarse de que solamente haya un camino entre cada par de equipos, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar que no haya lo que dice el punto 2, que no haya ciclos, porque los ciclos lo que van a hacer, es decir, si existen ciclos lógicos, lo que van a hacer es afectar la red, en vez de mejorarla, la van a afectar. Entonces, por eso es que STP se asegura que solamente haya un camino, ¿sí? Siempre haya un camino solamente entre cualquier par de equipos. ¿Vale? Seguimos. Acuérdense, si tienen dudas, pregunten. Esto también es esto también es el curso 2. ¿Sí? Switching de capa, switching de multicapa, se refiere a estos equipos. No lo vimos en fundamentos de redes. Estos equipos de entrada son switches, es decir, son como estos, ¿no? Pero también tienen la función de router. No viene habilitada por default, se tiene que habilitar. Entonces, por eso se llaman switches multicapa. ¿Qué es lo que tienen o pueden tener? Por default, todos sus puertos son puertos de switch por default. Pero uno o más de sus puertos los podemos convertir en puertos de router. Esos puertos que los convertimos en puertos de router se llaman puertos enrutados. Es decir, puertos por donde podemos enrutar paquetes como si se tratara de un router. ¿Sí? Dice, son puertos físicos que actúan como una interfase en un router. Cuando definimos un puerto de este tipo, pues, obviamente esto no los tenemos que asociar con ninguna VLAN. ¿Por qué? Porque van a ser puertos de router. ¿Qué otra cosa tienen los switches multicapa? Pues lo que ya vemos en un switch normal, lo tenemos en el switch multicapa, interfaces virtuales, sí, es decir, interfaces lógicas. Eso sí lo vimos en fundamentos de redes. Y en un switch multicapa, esas interfaces virtuales nos van a ayudar a que tengamos comunicación entre VLANs a través de ese switch multicapa, ¿sí? Obviamente siempre y cuando activemos el enrutamiento en el switch, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? En estos switches sí puedo crear más de una interfaz VLAN. Se puede hacer lo que hago aquí como interfaz virtual, lo hago aquí, trae esa posibilidad. Pero lo que ya no puedo hacer aquí en estos switches normales es habilitar el enrutamiento, que sí puedo hacer aquí en este router, en este switch multicapa. Y esto que sí puedo hacer aquí, sí me permite a que yo pueda ir entre equipos de una VLAN hacia equipos que están en otra VLAN. Eso se conoce ya como enrutamiento entre VLANs.
usando un switch multicapa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un switch multicapa y un switch normal, ¿sí? En el switch multicapa puedo crear enrutamiento entre VLANs y puedo crear enrutamiento normal como si se tratara de un router, ¿sí? Creando los puertos enrutados. Pero bueno, nos vamos a quedar con el concepto. ¿Preguntas ahí? ¿No? ¿Va a dejar alguna otra actividad, profe? ¿Actividad de práctica? Ah, De este capítulo no recuerdo, ahorita terminando, revisamos, ¿no? sí, sí. Y revisamos lo que tenemos pendiente, porque ahorita me acabo de dar cuenta de algo que no hicieron. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a las comunicaciones inalámbricas. En comunicaciones inalámbricas también, en el curso de fundamentos tampoco vemos, no nos enfocamos de hecho a redes inalámbricas, más lo que viene ahí de concepto, ¿sí? Entonces, igual en el curso 2 viene un tema donde se toca una parte interesante de redes inalámbricas, que es de alguna manera, digamos, nuevo desde el punto de vista como conocemos a las redes inalámbricas, ¿no? Hasta aquí, esto es lo que conocemos de redes inalámbricas, ¿no? Bueno, que son inalámbricas, que usan bueno, el aire como medio de transmisión, que se basan en frecuencias de radio para intercambiar información entre los dispositivos finales y el punto de acceso, que es o un router inalámbrico. Hasta ahí tenemos la información, ¿cierto? ¿Alguien conoce algo más de redes inalámbricas? Para que no esté yo, para que yo no hable de más. ¿Alguien tiene otra información de redes inalámbricas? No, profe. Bueno, entonces hasta ahorita esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico. Redes inalámbricas desde el punto de vista de protocolos o estándares es hablar del estándar 802.11 y todo lo que venga después del 11. O sea, 11A, 11B, 11G, 11N, 11, hay varios estándares ya que lo que traen como diferente, digamos, es la mejora en términos de desempeño de las redes inalámbricas, ¿sí? Pero aquí nos agregan algo más que viene en el curso 2. Esto sigue siendo algo básico, ¿no? Ya sabemos también que para que me conecte a una red inalámbrica, pues la selecciono, cuando menos, y eso tiene que ver con el SSID, eso que selecciono se llama técnicamente el identificador de la red, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa tenemos? Pues que las redes usan canales de comunicación, y aquí está la información de cómo configuro un canal si quiero cambiar de canal, digamos. Es decir, si quiero establecer manualmente un canal de comunicación, porque pues los equipos nuevos de inalámbricos automáticos ya vienen con un cambio automático una detección automática de canal para cuando se establece la comunicación, digamos, para que evitar, digamos, detectan si hay otra red, digamos, con otro canal o con el mismo canal, entonces hace un cambio automático de canal, se le conoce como salto automático, ¿sí? Eso vamos a ponerlo como algo que sigue siendo básico de redes inalámbricas. Los aspectos de seguridad, también el protocolo de seguridad que se implemente en la red inalámbrica también es algo básico, los tipos de cifrado, bueno, la contraseña, etc. Las formas de conexión inalámbrica, toda esa parte es la parte básica, ¿no? Ok, bueno, el proceso de cómo se asocia un un dispositivo final con el punto de acceso, con el router inalámbrico, pues no voy a tocarlo más, me voy a ir a la parte
creo que nueva que se menciona aquí. Aquí está. Sí, esto es lo nuevo que se ve un poco a detalle en el curso 2 de Cisco. Este aparato, ¿no? ¿Qué cosa es este aparato? Pues se parece, si lo viéramos completamente, quitándole las antenas, se parece a un switch. Aquí por las antenas ya podemos decir que es un equipo inalámbrico, pero si no tiene antenas, diríamos que es un switch. Si viéramos los puertos, aquí no los veo, ¿sí? Pues este es una WLC, es una controladora de redes inalámbricas. Entonces, ¿cómo la identificamos? Bueno, primero porque nos va a decir que es una wireless controller, así la tenemos que identificar, su nombre, la etiqueta, digamos. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Qué se conecta ahí? Se conectan cables, ¿sí? Cables que cada cable va a conectar a un punto de acceso inalámbrico, ¿sí? A un punto de acceso como tal. Ajá. Ok. ¿Para qué me va a servir una controladora? Para facilitar la administración de los puntos de acceso. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo conviene tener una controladora? Cuando yo tengo varios puntos de acceso en mi red y es más incómodo, más incómodo de entrada, más trabajo, bueno, ya más trabajo para cambiar la configuración o para agregar un router, perdón, un punto de acceso a la red. Sí, entonces con la controladora esto se facilita, se simplifica la configuración. ¿Por qué? ¿Por qué por qué se facilita? Es menos trabajo, se facilita la configuración, se facilita la monitorización. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, 10 o 15 puntos de acceso inalámbricos, pues para saber qué está pasando en cada punto de acceso, tengo que ir a cada punto de acceso, conectarme a cada punto de acceso y revisar qué está pasando. Cuando en vez de eso tengo, además de los puntos de acceso, tengo una controladora, yo solamente voy a la controladora y ahí configuro, ahí monitoreo, ahí cambio, ahí quito, ahí hago todo lo que quiera hacer con respecto a los puntos de acceso. ¿Sí? Es la ventaja de tener una controladora. ¿Sí? ¿Cómo cambia la parte de la red cuando tengo una controladora? En que ya no tengo puntos de acceso individuales. Estos puntos de acceso que tengo acá se conocen como puntos independientes. ¿Sí? Cuando yo meto una controladora, lo que voy a usar son puntos de acceso ligeros, así se les llama, light, ¿sí? De peso ligero, digamos, traducido literalmente, ¿no? Sí, puntos de acceso ligeros. Eso quiere decir, o sea, le llaman ligeros porque yo no pongo nada, no configuro nada ahí. ¿Sí? La configuración la toman los puntos de acceso de la controladora. Entonces, ¿cómo la toman? Gracias al cable que llega de la controladora a ese punto de acceso. Entonces, automáticamente leen la información que les manda la controladora y se ponen y quedan funcionando, ¿no? Entonces, yo en la controladora creo VLANs, creo pues los protocolos de seguridad que quiero, establezco direcciones IP, etcétera. ¿Sí? Entonces, otra vez, si esto lo veo simplemente nada más desde el punto de vista capa física en el packet tracer, imagínense, y bueno, aprovechando esta misma red, voy a agregar ahora, a suponer, bueno, que no solamente tengo una red cableada, sino también voy a agregar equipos inalámbricos. Imagínense que por aquí pongo la controladora. En este caso es una controladora sencilla, nada más tiene un
un cable. Otra cosa, los cables no necesariamente tienen que ir a la controladora. Sí, también para esa parte también sirvió este ejemplo. Aquí esta controladora solamente tiene un cable de red, entonces, y lo estoy conectando al switch. Entonces, ¿cómo? Ahora voy a poner los puntos de acceso. Entonces, voy a inalámbricos y voy a elegir puntos de acceso, pues, LAI. Por aquí voy a encontrar los equipos LAI, aquí están. Sí, estos equipos son LAI. El AL viene de LAI. Entonces, yo los puedo poner donde yo quiera. Nada más que estén en mi red. Y fíjense, ese punto de acceso, lightweight, de peso ligero. No voy a configurar, obviamente, simplemente lo que estoy mostrándoles es que yo puedo tener tantos puntos de acceso como necesite. Obviamente los voy a conectar al switch más cercano que tenga. Aquí creo que le falta le falta su adaptador. Sí, ahí está. Vienen sin adaptador de corriente. Ahí está. Entonces, después que conecto los puntos de acceso, obviamente necesito configurarla en la controladora, que es lo que ya no voy a hacer aquí. Y luego, pues los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo vería en los puntos de acceso? Pues lo que voy a ver en los puntos de acceso son las redes que yo creo, las redes inalámbricas que yo creo en la controladora. Gracias a eso, se van a poder conectar mis usuarios. ¿Sale? Entonces, simplemente aquí le voy a mostrar, no sé si venga. En este caso, esta controladora aquí trae su parte de administración. Necesito configurarle, darle una dirección IP. Y, a ver si tengo acá. Creo que es una sencilla. Aquí tengo lo que puedo hacer en la controladora, si checan. Aquí creo mis redes wireless. ¿Sí? Mis grupos de puntos de acceso. En la misma controladora puedo definir mi DHCP si quiero, si no, pues no. Si ya tengo un servidor de DHCP, si ya tengo un router que está asignando de direcciones IP por DHCP, entonces obviamente ya no lo hago aquí en la controladora. En la controladora voy a crear las redes inalámbricas, voy a definir mis protocolos de autenticación. ¿De acuerdo? Es lo que hago en una controladora inalámbrica. Válgase la redundancia. Vamos a ver si viene algo más. Creo que aquí adelante viene otro concepto que lo podemos ligar también con la controladora, pero que no necesariamente va con la controladora, pero puede soportarlo. ¿Sí? Entonces, esos son conceptos, digamos, de alguna manera nuevos y que ayudan mucho
en una red inalámbrica donde hay muchos equipos inalámbricos, ayuda mucho el uso de una controladora, de un control centralizado. ¿Sale? Bueno, hasta ahí estamos en lo que es el curso 2 de esta parte de infraestructura de red, de la primera parte. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Sí, Hasta ahorita no, maestro. Perfecto. Pasamos al... No, profe. Sí, gracias, Alejandra. A la infraestructura de seguridad de la red. Vamos a ver qué cosas nuevas vienen aquí. O sea, ¿cómo le damos seguridad a la red? ¿Con qué equipos? ¿O con qué protocolos? ¿Con qué tecnología? Entonces aquí vienen algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Todos conocemos, escuchamos de los firewalls, ¿no? Inclusive en nuestros dispositivos. Alguno de ustedes, más de alguno, debió entrar ya al firewall, cuando menos activarlo, desactivarlo. Y lo interesante es configurarlo, ¿sí? Pero los firewalls que tenemos en nuestros dispositivos finales son firewalls de host, ¿sí? Es decir, solamente controlan, un firewall lo que hace es controlar el acceso. ¿El acceso de qué? Del tráfico que entra y del tráfico que sale. De donde, en el caso de los firewalls de dispositivo final, pues se encargan de controlar el acceso de los paquetitos que entran o salen de la red, del dispositivo, de nuestro dispositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son firewalls de host, ¿sí? Pero los firewalls de red son dispositivos independientes que colocamos en alguna parte de la red para que controlen el acceso a la red, ¿sí? Es decir, a toda la red. Ajá. Y vamos a encontrar distintos tipos de firewalls, ¿sí? Dependiendo del tipo, es que va a tener un alcance en cuanto al control, ¿sí? ¿Qué es lo que para qué nos va a servir para todo esto, no? Es decir, un firewall yo lo pongo en la red para tratar de evitar ataques principalmente, ¿sí? Para control, detener ataques, para controlar el acceso es otra función, y para controlar el acceso se definen reglas de control, ¿sí? Reglas de control que pueden ser por red, que pueden ser se afinan para que controlen el acceso de ciertos equipos o se pueda restringir el acceso a ciertos equipos, ¿sí? Y dependiendo, les decía, del tipo de firewall, puedes ir más allá y bloquear paquetes maliciosos, es decir, información de malware, ¿sí? De diferente tipo de malware, dependiendo de las capacidades que tenga el firewall, va a ser posible que me pueda bloquear distintos tipos de paquetes que tengan que ver con malware, con diferentes tipos de malware, ¿sí? Obviamente, para que esto sea así, pues ese firewall que yo coloque, pues tiene que estar bien configurado. Es decir, no voy a instalar un firewall y punto, sino tengo que configurarlo correctamente. Por eso es que si checamos algunas de las limitaciones que vienen aquí, dice, si configuramos mal un firewall, pues lo que voy a tener, más que una mejora, voy a tener consecuencias que pueden afectar el desempeño de la red, ¿sí? Si no configuro bien el firewall, puede ser que en vez de controlar el acceso de ciertas aplicaciones, les dé paso a ciertas aplicaciones, ¿sí? Que no deberían.
Si no configuro bien el firewall, puede ser que bloquee el acceso a cierto material que sí debería estar disponible, ¿sí? Si no configuro bien el firewall, puedo provocar un desempeño lento de la red. Si no configuro bien el firewall, puedo hacer que pase tráfico no autorizado a mi red a través del firewall, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si voy a instalar un firewall en mi red, sepa de entrada por qué lo voy a colocar ahí, qué tipo de controles debo establecer y debo de saber cómo establecer esos controles. Ajá. Y esos son los tipos de firewall que puedo encontrar. ¿Sí? Los firewalls más sencillos, digamos, los más simples son estos, los firewalls de filtrado de paquetes. Este tipo de firewall lo puedo implementar a través de un router. ¿Sí? De hecho, aquí dice, usualmente es parte de un firewall de router, o sea, de un router. Y nos permite controlar o negar el tráfico de la capa 3 y de la capa 2, de la capa 4. Es decir, controlar el acceso en base a direcciones de red o controlar el acceso en base a TCP y UDP o a los puertos, ¿sí? Se conocen, y si los de 100 estados se les llama así porque aplican por cada paquetito que llega o que quiere pasar o que quiere salir, ¿sí? Después de esos firewalls, los que siguen son los firewalls de stateful. Este se les llama así porque su función sigue siendo la misma, ¿no? Permitir el acceso o bloquear el tráfico. Pero se les llama como stateful, se les llama stateful porque se encargan de leer solamente, digamos, el primer paquete de una sesión. Una comunicación se compone de varios paquetes. Entonces, el firewall lo que hace es leer la información del primer paquete y en función de eso ya deja pasar o bloquea según la acción que tiene permitida de los demás paquetes e identifica qué paquetes son parte de la misma comunicación, ¿sí? Es decir, es capaz de identificar quién originó la comunicación y de esa manera se da cuenta cuando pasa el último paquete que tiene que ver con esa comunicación para que pueda cerrar y pueda checar los siguientes paquetes que tienen que ver con otra sesión, ¿sí? Por eso dice aquí, monitorea toda la actividad desde que se abre la conexión hasta que se cierra, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pedimos una página, pues esa petición engloba de entrada varios paquetitos que van con la petición, pero también va ligada a la respuesta. Entonces, ese firewall toma los dos casos. Se sabe a quién se le pidió y entonces espera la respuesta del equipo al que se le pidió cierta información y verifica que efectivamente venga para el equipo que solicitó la información, ¿sí? Dicho de otra manera, no es posible. De entrada, chequen una parte importante que checa el firewall stateful, es que no es posible que un servidor de internet, digamos, mande una respuesta si no se inició una petición, ¿sí? Entonces, esa es la parte que verifica el firewall, que haya habido una petición y que esa petición tenga una respuesta para que se cierre la comunicación bidireccional. ¿De acuerdo? Después de los firewalls de tipo stateful, estos dos siguen siendo firewalls de red, ¿eh? Hay otro tipo de firewall que son los firewalls de aplicación. Estos firewalls ya son más específicos. Siguen siendo firewalls de red porque van a cruzar la red, van a revisar lo que proviene de la red o si va hacia la red, hacia el exterior. Y generalmente van ligados a un servicio, ¿sí? Es decir, si yo quiero asegurarme que mi servidor de web no sea afectado por malware, entonces la recomendación es que yo le instale allí un firewall, pero entonces ese firewall ya va a ser un firewall de aplicación, ¿sí? Es decir, que sepa
interpretar la información de páginas web y pueda indagar adentro. Por eso es que aquí, en la información que verifica, dice que puede revisar la información desde la capa de redes y de direccionamiento, desde la capa de transporte, saber si va a dejar pasar TCP, UDP, de qué puerto, identificar las sesiones e identificar el contenido. La capa 7, en términos de firewall, se refiere a que pueda revisar el contenido mismo, ¿sí? En busca de cosas raras, de cosas sospechosas, ¿no? O sea, se encuentra dentro del contenido firmas o comportamientos que tienen que ver con algún tipo de malware que es capaz de detectar el firewall, entonces va a bloquear ese contenido, ¿sí? Entonces, esos son firewalls de aplicación. Entonces, para cada servicio que me interesa controlar específicamente, le voy a instalar a ese servidor un firewall de aplicación. ¿Sí? Entonces, existen como servidores como firewall de aplicación. Está el firewall de web y el firewall de correo como dos de los firewalls más importantes, digamos. ¿De acuerdo? Y después, pues tenemos el firewall de host, este ya es de host, entonces este va aplicado a una PC o a un servidor. La diferencia, es decir, chequen aquí que tendremos que revisar, no es lo mismo un firewall de host que instalemos en un servidor a un firewall de aplicación que yo instale en un servidor. Es decir, en un servidor yo puedo tener un firewall de host y también un firewall de aplicación, ¿sí? De tal manera que el firewall de host en el servidor va a tener una función similar a solamente que aplica en el host, ¿sí? Mientras que este es más específico. Va a checar solamente la información que vaya al servidor de web, por ejemplo, si es un firewall de web. Mientras que el firewall de host checa cualquier información que llegue al servidor, ¿sí? No importando la aplicación. Pero como es a ese nivel, es más genérico, digamos, más general. Este es más específico. Ajá. Y bueno, tenemos también el firewall transparente, dice que filtra tráfico IP. Básicamente se basa en la parte de la capa de red, ¿sí? Entre dos interfaces. Y un firewall híbrido va a combinar funciones, dice aquí, de diferentes tipos de firewall, ¿sale? Entonces, digamos que como que toma algunas características principales de cada tipo de firewall y las engloba en uno solo. Ese sería un firewall híbrido. De hecho, a ver si viene por acá adelante la mención. Vamos a encontrar que dentro de hay un firewall, no viene aquí establecido como tal, que se les conoce como firewalls de próxima generación. Entonces, bueno, y aquí ya no me voy a detener acá, que es el desglose simplemente, o un poquito de detalle de cada tipo de firewall. Aquí nos dice sobre qué aplica. Sí, aquí está el stateful, también sobre qué aplica, sobre qué capas. Aquí está. Los firewalls de próxima generación. ¿Qué es la diferencia? O lo que complementa. ¿Por qué se le llama firewall de próxima generación? Dice, porque además de incluir las capacidades que tiene un firewall de tipo stateful, incluye capacidades para evitar las intrusiones. Un firewall de próxima generación ya va a incluir precisamente la detección o la prevención de malware. Sí que es la parte importante. Sí, también me va a servir para
identificar, de acuerdo a las capacidades que traiga, y de bloquear aplicaciones que considere que son de alto riesgo, ¿sí? ¿En base a qué las va a identificar? Pues en base a ciertos patrones que quedan definidos y que se pueden configurar, ¿de acuerdo? Que también puede incluir un firewall de próxima generación, por eso se le llama así, dice, puede implementarse en él técnicas que van a servir para detectar amenazas que están nuevas, digamos, nuevas amenazas, ¿sí? Va a tratar de identificarlas, ¿sale? Ese sería un firewall de próxima generación. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tenemos en términos de seguridad? Que podemos tener por separado, porque una cosa es que yo tenga un firewall de próxima generación y ahí incluye varias capacidades, ¿sí? Y eso va a darlo como que también dar lugar a que se trate de un firewall híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está incluyendo diferentes capacidades. Y como capacidades que podemos separar, está precisamente esta. Aquí ya no tengo un firewall, aquí tengo un equipo que puede ser, dice aquí, un dispositivo de detección de intrusos o un dispositivo de prevención de intrusos, ¿sí? La D viene de detección y la P viene de prevención y la I es de intrusión. Todo eso tiene que ver con malware específicamente. ¿De acuerdo? Malware o aplicaciones, como les decía, aplicaciones de alto riesgo pueden ser detectadas por estos equipos. Son equipos que también existen, sobre todo el IPS, es un equipo que puede existir de red, es el más recomendable, pero también los puedo colocar a nivel de dispositivos. Si ustedes se han dado cuenta, algunos antivirus incluyen ese módulo, si se han fijado, les dice, este antivirus, por ejemplo, incluye prevención de intrusos, entonces está incluyendo el módulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a servir para detectar cualquier tipo de, bueno, el malware que esté definido ahí para poder detectarlo. Bien, pero me voy a enfocar aquí a estos dispositivos a nivel de red. Sí, yo puedo colocar un IPS o un detector de intrusos. ¿Qué es lo que más me conviene? Va a depender de lo que yo quiera. ¿Sí? De hecho, aquí vienen las ventajas y desventajas. Creo que voy a ir a las ventajas y desventajas para explicarles. ¿Sí? Las funciones que llevan a cabo son similares, solamente que la manera en cómo las aplican es lo que los hace diferentes. ¿Sí? Chequen. Dice, ¿qué hace un dispositivo detector de intrusos? Lo que hace es detectar, pero no detiene, ¿sí? Es decir, simplemente si llega un malware y está configurado ese IDS para detectar ese tipo de malware, es decir, tiene las firmas o configuradas ahí, qué tipo de firmas tienen que ver con un malware en específico, y eso está configurado, entonces, y llega un malware de ese tipo, entonces el IDS va a ser capaz de detectarlo. ¿Qué va a hacer? Va a detectarlo y va a informar, y se va a generar una alerta que va a llegar a alguna estación de monitoreo, digamos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con ese tráfico? ¿Qué lo va a dejar pasar? ¿Sí? Entonces ya va a depender de la acción que determine el administrador con ese tráfico que se detectó, si lo detiene en algún momento o qué pasa. Por esa razón, el IDS no impacta en la red porque no detiene el tráfico, lo deja pasar. ¿Sí? Entonces no impacta, dice, en la red. Igual si el IDS se llena porque está llegando mucho tráfico anómalo, pues tampoco va a impactar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus desventajas? Checan acá, dice, la acción de respuesta no puede detener los paquetes que detectó. ¿Qué se necesita? Pues afinar
afinar, pero esto generalmente sucede en otro dispositivo. Sí, ¿qué dice acá? Puede ser que si hay amenazas, bueno, más que amenazas, ataques o malware que pueda, que traiga maneras de saltarse al IDS, pues va a afectar, va a pasar por IDS sin que éste se dé cuenta. ¿Por qué? Porque algunos malwares y algunos ataques traen lo que se conocen como técnicas de evasión, es decir, ya saben, o traen información de cómo detectar si pasan por un IDS, cómo disfrazarse, digamos, para que no lo detecten. ¿Sale? Ahora, en cuanto al IPS, es decir, el preventor de intrusos, y aquí voy a cerrar, yo creo. Sí, el preventor sí detiene los paquetes anómalos o los paquetes sospechosos o malware, ¿sí? Y detiene y además detiene esos paquetes y obviamente cualquier paquete que tenga que ver con ese comportamiento, pues los va a detener, ¿sí? Pero cuando algo se detiene, pues obviamente va a afectar al tráfico de red, porque implica un proceso que se va a llevar a cabo aquí dentro del IPS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si viene mucho tráfico de ese tipo en algún momento, pues me va a impactar en el desempeño de la red, ¿sí? Entonces, ventajas, detiene los paquetes. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Es decisión. ¿Qué me interesa? ¿Que mi red esté segura o que mi red funcione rápido? ¿Sí? Entonces, eso va a depender como un elemento a tomar en cuenta es ese. Obviamente hay otros elementos que se toman en cuenta, pero ese es un elemento determinante. Y bueno, aquí unos diferentes tipos de dispositivos. También, al igual que en el firewall, hay dispositivos detectores o preventores a nivel de host y a nivel de red, que es lo que les comenté. El nivel de red es el más importante. Pero tienen sus ventajas también a nivel de host. No sé si venga aquí esa parte. ¿Sí? Como una ventaja principal de los preventores de intrusos a nivel de host es que los sistemas de prevención de intrusos a nivel de host sí pueden revisar archivos comprimidos, mientras que los sistemas preventores de intrusos a nivel de red no pueden revisar archivos que vengan comprimidos. O puede involucrar, sin caso de que trajera esa capacidad, incluiría pues mucho más tiempo en la revisión, lo cual implicaría una desventaja mayor. ¿Sí? Y yo creo que ahí me voy a quedar para que lo completen en la siguiente sesión. De todas maneras, la siguiente sesión, el siguiente tema es más corto. Pues sí terminamos la primera media hora de la próxima sesión y terminamos el siguiente tema también.